Buenas tardes, profesora Minerva. Soy el alumno Felipe Enrique Ramos Lévano de la Facultad de Derecho Campus 3, del cuarto grado de Grupo C. En este caso le vengo a presentar mi caso práctico, cómo se desarrolla y cómo le daría yo solución. Para empezar le daría una pequeña introducción de qué tratará este caso. El señor Edilberto Morales Estrada falleció sin dejar su testamento a los familiares, dejando una casa en la calle Francisco y Madero número 13 con un tamaño de 10 por 20, valuada en una tasa de 2.800.000 pesos. Esto sabiendo que el señor Edilberto ya tenía cuentas bancarias y cada una de sus cuentas bancarias tenía beneficiarios. Contaba con siete hijos, de los cuales ya todos cuentan con la mayoría de edad, también sabiendo que su esposa pues ya había fallecido. Ahora los hijos están discutiendo por quién se quedará con la casa y las cuentas bancarias, ya que en sus cuentas bancarias tenían beneficiarios, pero los demás hermanos están pidiendo que ese dinero de las cuentas se reparta equitativamente y que a todos les toque, al igual de la casa. Uno de los hermanos cuidó de él cuando el señor ya estaba grave antes de fallecer. El señor de palabra le dijo que él se quedaría con una parte de la casa, pero solo de palabra le dejó y no dejó ningún escrito. El hermano mayor quiere comprar la casa, pero los demás hermanos no lo dejan, poniendo en cuenta que a todos les debe de tocar cierta parte de la casa y cierta parte del dinero. La duda es aquí cómo se repartirá la casa y a quién le deberá quedar, sabiendo que ya cada uno tiene sus propiedades, y a quién le deberán quedar las cuentas bancarias. Bueno, para empezar, este tipo de caso es una sucesión legítima o intestamentaria. Esta sucesión está especificada en los artículos 1281 y siguientes 1281 y siguientes del Código Civil Federal o es su equivalente estatal. Los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Como ya falleció la esposa, los herederos quedan siendo fijamente los 7 hijos y a todos les deberá tocar por partes iguales. Esto está establecido en el Código Civil de los artículos 1603 y 1608 del Código Civil Federal. Los hijos se heredan por cabeza, por partes iguales, sin importar si ya tienen propiedades. El tener bienes personales no quita el derecho sucesorio. Ahora bien, bienes del causante. Los bienes del causante es una casa valuada en una tasa de 2.800.000 pesos mexicanos. También cuenta con dinero en sus cuentas bancarias con beneficiarios, de 1 a 2 beneficiarios por dichas cuentas bancarias. Estos bienes tienen tratamientos distintos. Sobre las cuentas bancarias. Sobre el tratamiento, para tratar las cuentas bancarias, su fundamento es la disposición en instituciones financieras. Los beneficiarios reciben ese dinero de manera directa, sin pasar por la asociación, ya que, como bien el señor Edilberto en cada cuenta bancaria había dejado un beneficiario. Al fallecer el señor Edilberto, ese dinero no tiene por qué repartirse entre los demás hermanos, sino únicamente le queda al que haya sido beneficiario y al que el señor Edilberto haya puesto como beneficiario. Ahora bien, si el hermano o la persona que quedó como beneficiaria recibe el dinero, y ya voluntariamente quiera repartirlo entre los dos hermanos, eso ya es decisión de ellos, ya que no está obligado a repartir dicho dinero, ya que, como el señor Edilberto lo estipuló, él es el único beneficiario el cual tendría que recibir ese dinero. Esto significa que el dinero no se puede repartir entre todos, sino únicamente al que el señor Edilberto exigió. Aunque los hermanos discutan legalmente, ese dinero no forma parte de la herencia, no se reparte entre todos y no pueden impugnarlo, salvo alguna fraude, incapacidad o vicios del consentimiento. Ahora bien, sobre la casa. Dado que no existió testamento ni documento donde se otorga propiedad a un hijo en específico, la casa sí forma parte de la herencia del señor Edilberto. Debe de repartir entre todos los 7 herederos por partes iguales,
Esto quiere decir que a cada uno le tocaría una séptima parte de la herencia o de la casa. Cada hijo tiene derecho a recibir una séptima parte de la propiedad. Aunque uno de los hijos haya cuidado de él, la ley establece que solo un testamento puede otorgar un bien a un heredero en específico. Como tal dicha promesa de palabra no tiene validez jurídica. No existe derecho preferente del hijo cuando sobre la propiedad, salvo que reclame pensión alimentaria o gastos médicos comprobantes. Esto quiere decir que el hijo que cuidó de él no puede reclamar nada de la casa, solo la parte que le toca, o decirle que a él le quedó una parte. Lo único que puede reclamar son gastos médicos o la pensión alimentaria, pero si tiene cómo comprobarlo. Conflicto entre los hermanos, ¿quién se queda la casa? En estos casos existen tres soluciones legales. La casa se vende y el dinero se reparte entre 7 partes iguales, que es la solución más común en un derecho sucesorio. Todos reciben su séptima parte del dinero, se evitan de conflictos y se liquida la copropiedad. Esto se hace mediante inventario y avalúo, venta del inmueble y repartición proporcional. Ahora, si el hermano mayor quiere comprar la casa, esta opción es legalmente válida, solo si le da a cada uno de los hermanos lo que le corresponde, que sería una séptima parte del valor de la casa. Por ejemplo, si la casa vale 2.800.000 pesos, a cada hermano le tocaría una cantidad de dinero, o le tendría que dar una cantidad de dinero por 400.000 pesos mexicanos, que esto es equivalente a la séptima parte de la casa. Si los demás herederos se niegan sin causa razonable, ello puede considerarse abuso de derecho, ya que todos tienen iguales derechos y no puede obligarse a mantener una copropiedad conflictiva. Si no se ponen de acuerdo, la ley permite partición judicial. La ley permite partición judicial, que es avalúo profesional, venta forzosa en pública subasta y reparte el precio entre los 7 hijos. Esto se hace cuando nadie quiere comprar, no se vende voluntariamente y hay conflictos constantes. Ningún heredero puede ser obligado a permanecer en copropiedad, por lo que un juez puede ordenar la división o venta. Esto está en el artículo 971 del Código Civil Federal. ¿Importa que cada hijo ya tenga una propiedad como se especificó en un principio? No, eso no importa, ya que no afecta en el derecho de heredar. La ley no tiene derechos no quita derechos por tener bienes propios. Ahora, hablando sobre este tema y llegando a una conclusión jurídica del caso, como tal, los 7 hijos son herederos y recibirán lo que les toca, que sería una séptima parte de la casa y del dinero que quieran darle. El dinero bancario se entrega únicamente a la persona por la cual fue beneficiaria. Como bien se mencionó, la persona beneficiaria no tiene la obligación de darle a cada uno de sus hermanos una parte del dinero. Ahí cabe lo que sería voluntariamente si él quiere repartirlo o no, ya que, como el señor lo menciona antes, el señor Edilberto únicamente deja un beneficiario y ese beneficiario es a quien le toca el dinero. Ese dinero no entra como herencia. El hijo que cuidó del padre no puede reclamar la casa, salvo gastos comprobables, como ya se había mencionado. La casa debe venderse o comprarse por uno de los herederos, repartiendo proporcional parte de la parte que le toca a cada hermano. Si no hay acuerdo, se procede judicialmente a la partición y venta de la casa. Una solución recomendada es una de las soluciones más justas y conforme al derecho sucesorio, que sería vender la casa o permitir que el hermano mayor la compre, el valor de la casa, y repartir a cada uno el porcentaje que le toca. De lo contrario, el juez ordenará la venta y aún así repartirá lo que le toca a cada persona. En conclusión, del dinero y de la casa que tenía el señor, tomando en cuenta que la casa tenía un tamaño de 10 por 20 y con una tasa
y valuada en un precio de 2.800.000 pesos mexicanos, esto se repartirá entre los 7 hijos, que sería una cantidad de 400.000 pesos mexicanos que le correspondería a cada hijo, a menos de que se dividan la casa por partes iguales. El dinero que tenían los bancos, como bien tenía beneficiarios, el dinero le queda al beneficiario. Esto únicamente con cuestión de que él es el único responsable, él es el único que obtiene ese derecho de recibir la herencia, sin ser obligado a que le dé el dinero a los demás hermanos, ya que ese dinero no entra como tal en la herencia. Como ya lo mencioné, únicamente voluntariamente que lo quiera repartir. El hijo que cuidó de él y que le dijo de palabra que le quedaría la casa, la promesa de palabra no tiene valor jurídico, únicamente sería en un testamento. Como tal, el hermano que cuidó de él únicamente puede reclamar gastos alimenticios o gastos médicos que puedan ser comprobables. Esa sería la solución. Y muchas gracias, profesora. Y sería todo. Linda tarde o linda día.